una tijera haga su función, que es cortar, las hojas deben cruzarse y tener un mínimo contacto entre ellas. Para ello, las dos hojas tienen una ligera curvatura, de manera que una tijera que se cruce sin tocar no cortará. Sin embargo, si la tijera, cuando cruzas las dos hojas, tienen un mínimo contacto entre ellas, justo en el punto de contacto cortará. Esa ligera curvatura es la que hace que la tijera, al estar cerrada, solo tenga contacto al principio y al final de la hoja. La manera más eficiente de utilizar vuestras tijeras es conseguir que una de las hojas se mantenga estática, mientras que la otra realice el corte. Eso lo conseguiréis sujetando la tijera, de manera que todos vuestros dedos, menos el pulgar, sirvan de apoyo a una de las hojas, y el único que realiza un movimiento es el pulgar. Las distintas aleaciones que podéis encontrar en las tijeras lo que buscan básicamente es conseguir la mayor dureza de ese material, de manera que la tijera pierda el filo con menos dificultad, que sea más dura. El inconveniente de tijeras muy duras es que normalmente son también más frágiles. Si bien el material con que están fabricadas las tijeras es muy importante, aún es más importante el diseño de la tijera y el tratamiento térmico que ha recibido. Podemos encontrarnos tijeras de acero forjado y acero fundido. La diferencia entre ellas es que el acero forjado es un material un poco más resistente a las caídas, es más flexible y tiene una buena retención de filo, mientras que el acero fundido, es decir, acero que se ha fundido y se ha introducido en un molde para realizar la tijera, es un material muy duro, pero más frágil. Voy a hablaros ahora de la parte de las tijeras que os va a servir para sujetarlas. Vais a encontrar tijeras donde los dos ojales donde ponéis los dedos son simétricos, ligeramente asimétricos o asimétricos. Normalmente la denominación comercial es semi-offset y offset, es decir, descentrados. La función de cada uno va a depender de vuestra mano, pero también de la función que vais a destinar para esa tijera. Es decir, para manos muy grandes, las tijeras con los mangos simétricos os van a permitir distribuir vuestros dedos de una manera más cómoda, mientras que para manos pequeñas, las tijeras con los ojales descentrados os van a permitir la mayor apertura posible de vuestro pulgar sin que se mueva la otra hoja. En general, las tijeras simétricas tienen mayor potencia. ¿Por qué? La palanca que conseguimos con un mástil más largo es mayor. Sin embargo, la velocidad que podemos desarrollar para moverla es menor. En tijeras con los mangos asimétricos, la fuerza que podemos hacer es menor, pero la velocidad va a ser mayor. Vamos a encontrar básicamente dos tipos de filos. Un filo en bisel o filo alemán y un filo convexo o filo japonés. El filo de bisel es un filo donde hay una discontinuidad evidente entre el filo y el dorso de la tijera. Y en el filo japonés o filo de navaja no hay una discontinuidad, es decir, del filo al dorso es todo uno. Las tijeras convexas tienen un interior de la hoja cóncavo. Eso permite a la tijera cerrarse y abrirse sin esfuerzo y que se produzca un contacto únicamente en esta zona. Vamos a hablar ahora de las tijeras según la forma de su hoja. Vamos a encontrarnos tijeras con las hojas rectas o tijeras con las hojas curvadas. Cada una tiene su función. Básicamente, esta nos va a ayudar a realizar líneas rectas.
y esta puede ayudarnos en casos concretos a dar una cierta curvatura a nuestro corte. También nos puede ir bien para los acabados. Ahora vamos a hablar de las tijeras con dientes. Vamos a encontrar tijeras con dientes en 2 de sus hojas o dientes en una de sus hojas y en el otro lado un filo normal. La utilidad de cada una es un poco diferente. En el caso de las 2 hojas dentadas nos va a servir básicamente para quitar volumen. No va a haber ninguna línea de corte evidente. En el caso de las hojas con un lado dentado y el otro no, podemos quitar volumen, pero también podemos utilizarlas para dar un acabado exterior en cierto tipo de pelos sin que el corte sea evidente. El número de dientes y la separación entre ellos determinará el efecto que tendrá la tijera sobre el manto. Podemos encontrar tijeras con dientes muy anchos y poca separación entre ellos, o tijeras con muchos dientes y poca separación, o tijeras con pocos dientes y una separación aproximadamente igual a la de los dientes que tiene. Es decir, vamos a encontrar tijeras que retiran el 10, el 20, el 30, el 40, etc. del volumen total del pelo. Voy a presentaros el que podría ser un kit básico para empezar en la peluquería canina. En primer lugar, tenemos una tijera que utilizaríamos para nudos puntuales o zonas con el pelo muy sucio, que podría ser una tijera de unos 7 pulgadas, con los ojales simétricos, de manera que podáis hacer más fuerza. En segundo lugar, una tijera que utilizaríamos para pelo en limpio. Yo os aconsejo que sea una tijera de unas 8 pulgadas y media aproximadamente, con los ojales ligeramente asimétricos. En tercer lugar, una tijera que puede ser del mismo modelo que la que estáis utilizando para pelo en sucio, pero utilizarla solo para pelo en limpio. Y en cuarto lugar, tenemos una tijera de esculpir. A medida que aumenten vuestras habilidades y conocimientos, podéis ampliar vuestra colección con tijeras más específicas, es decir, para hacer trabajos concretos o técnicas concretas. Diferentes tipos de tijeras dentadas con más o menos dientes, con más o menos separación. Tijeras que os sirvan solo para definir, es decir, tijeras convexas, con los ojales muy descentrados, con las hojas estrechas, o tijeras de grandes dimensiones, en recto o en curvo. Vamos a hablar ahora sobre las tijeras para personas zurdas. Las tijeras para zurdos básicamente son la misma tijera montada al revés. Es decir, cuando un diestro utiliza una tijera para diestro, la hoja que se mueve queda en su interior y si intenta forzar la tijera, su dedo va a empujar el ojal. Sin embargo, si una persona zurda intenta cortar con una tijera de diestro, si realiza una buena técnica no conseguirá que haya contacto entre las dos hojas y eso le obligará a empujar hacia adentro la hoja que se mueve, lo cual repercutirá en una mala técnica y mayor fatiga. Voy a haceros algunas recomendaciones sobre el mantenimiento de vuestras tijeras. Si bien los materiales modernos son muy resistentes a la corrosión, lo ideal es que vuestras tijeras permanezcan el tiempo que no están trabajando en su funda, o como mínimo en una base sobre la cual no se caigan ni puedan darse golpes. Es conveniente de vez en cuando utilizar algún tipo de aceite fino, como puede ser aceite de coser o alguno específico de tijera, y lubricar muy poco la parte interior de la tijera en la zona del tornillo. Si nos excedemos, va a entrar pelo y se va a quedar dentro de la tijera.
Podéis utilizar alguna gamuza para limpiar de pelo la tijera, intentando no tocar el filo.